Se aprobó una ley que los defensores llaman la ley de inflación, pero analistas dicen que no tendrá efecto en la subida de precios y que parece más una ley sobre el cambio climático. Por eso pregunto, ¿cuál es lo bueno, lo malo y lo feo de esta legislación? Lo discutimos. Y para eso me conecto con José Antonio Espín Sánchez de Yale University. José, es un gusto tenerte en el programa. Ok, tengo 5 minutos. Te los voy a dar a ti. Pues yo tengo mis cuestionamientos sobre la ley, pero aquí yo no soy el analista, eres tú. ¿Cuál es lo bueno, lo malo y lo ugly? Como dicen, the good, the bad and the ugly, en inglés, de esta ley para ti. Sí, hola Sayer, un gusto estar en el show contigo. La ley, como bien decías, tiene pocas cosas de luchar contra la inflación, ¿no? Si quieren mirar la subida de impuestos a las corporaciones, va a hacer algo contra la inflación. La mayoría de cosas que hay en la legislación no van a tener efecto hasta dentro de 2 o 4 años, con lo cual a corto plazo va a hacer muy poco efecto con la inflación. Las cosas que no están, lo malo de la ley, en cierto sentido, es precisamente eso, ¿no? Que muchas de las provisiones no empiezan a ser efectivas hasta dentro de unos años y en la mayoría de los casos se quedan cortas, ¿no? Hay previsiones para que Medicare pueda negociar directamente precios de ciertas drogas, pero son muy pocas y solo empieza hasta dentro de unos años. Hay otro tipo de provisiones que se quedan relativamente cortas. Y si quizás tuviéramos que decir algo feo de la ley, es la parte política, ¿no? Esta ley, este paquete, se lleva mucho tiempo esperando que se produjera algo así y siempre el senador Manchin de West Virginia era el que siempre estaba en contra, ¿no? Era un senador demócrata que en los últimos meses parece que ha tenido un cambio de opinión y sí ha aceptado el paquete, mucho más pequeño del que quería el presidente, muchos demócratas, pero ha aceptado firmarlo. Claro, esta ley tiene todo el paquete este grande de la ley tiene una parte fea, ¿no? Que es que se dan ciertos privilegios a un gasoducto que pasa por West Virginia, en el que el senador Manchin está muy interesado, porque tiene muchos donors, y esta ley dentro del paquete, todas las cosas que tiene, se le da muchos privilegios para que ese pipeline, ese gasoducto, finalmente se termine de construir. Entonces yo creo que esa es la parte más fea de la ley. Fíjate, José, cuando tú analizas la parte del efecto que puede tener en el déficit, el efecto que puede tener en la deuda y en la inflación. En el déficit, lo que hace es disminuirlo según el CBO y varios análisis. En el caso de la deuda no la aumentaría, porque entonces lo que ayuda al bajar el déficit no hay, asumiendo ceteris paribus, todo se da igual durante el periodo de 10 años. Pero en el tema de la inflación, en donde hay más cuestionamiento, porque el CBO dice que no tendrá efecto en la inflación a largo plazo. Moody's dice que no tendría efecto. El Penn Wharton, el modelo de Penn Wharton tampoco dice que tendría efecto. El Committee for Responsible Federal Budget dice que sí tendría efecto en la inflación. En el tema de la inflación hay un debate. Y hay otra cosa acá que me llama la atención. Por un lado, vamos a decir, cortas el déficit con este proyecto, con esta ley, pero entonces vienes ahora con la ley estudiantil de cancelar la deuda a los estudiantes y estarías borrando todo lo que hiciste con el tema de reducir el déficit. O sea, por un lado, traes esta ley llamada inflación para que ayuda a reducir el déficit, pero por otro lado aumentas el déficit y lo que dicen los críticos, estás cancelando, entonces por tanto el efecto en la deuda es negativo, no ayuda al déficit a largo plazo y no ataca el serio problema que tiene este país, que es el alto nivel de endeudamiento. ¿Qué dices tú? Me queda un minuto. Vale, en cuanto a la inflación, como bien dices, la mejor manera de atacar la inflación es la política monetaria, eso lo está haciendo el FED, subiendo, manteniendo altas los tipos de interés. Con la política fiscal, la manera de bajar la inflación es reducir el gasto, subir los impuestos, y hay, como hablábamos, unos 290 millones de reducción del déficit en la próxima década, que va a ser un mordisquito a la inflación, pero no suficiente. Más digamos, a medio plazo, otra manera de reducir la inflación, sobre todo en el coste de la gasolina. ¿Cómo se baja el coste de la gasolina? Bueno, está dando dinero para que gente se compre vehículos eléctricos, está dando dinero para investigación y para que empresas americanas
monten fábricas de baterías y de vehículos eléctricos, y esto va a hacer que haya menos demanda de gasolina, con lo cual va a bajar el precio de la gasolina para todos. Los que tengan coches eléctricos pagan mucho menos por la energía, y para el resto de gente baja. Y eso se aplicaría a otros sectores. Pero como bien decíamos, esto va a ser más a largo plazo. Ahora, independiente de esto, está el otro anuncio de el revocar la deuda de los estudiantes, que yo personalmente creo que es un error y es una manera de comprar votos o hacer que la gente vaya a votar, que, como bien decía, el otro era un mordisquito, esto es un mordisquito en el otro sentido, creo más pequeño, y no ataca realmente el problema principal, ¿no? Porque en los próximos años va a seguir la gente endeudándose y van a seguir tomando esas decisiones, y en todo caso añade más incertidumbre a qué va a pasar con la deuda de los estudiantes en el futuro. José Antonio Espín Sánchez, me encantó tenerte en el programa y te prometo que te voy a traer en otra ocasión para seguir discutiendo estos temas que son sumamente importantes, necesarios para el futuro de este país, pero requieren más tiempo de discusión, no solamente 5 minutos. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Un gusto, Xavier.